Bien, bueno, buen día a todos y a todos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un buen día el estudiante. Eh, bueno, no sé, no tengo mucho para decir, así, no sé si hay alguna consulta de algo en general, si no, vamos con consultas y con práctica de los temas que son, en general, son todos temas sobre la función general de momentos. Estuvimos hablando un poco sobre la función de cumulantes también, que es uno de los, son dos de los ejercicios de la guía. Y podrían hacer con esto hasta donde empieza a hablar de la función generadora de probabilidad, ¿sí? Que es lo que vamos a ver en las próximas clases. Así que, no sé, escucho comentarios, consultas. Creo que no me estoy olvidando de nada importante. Entonces, estoy abriendo la guía. No sé si hay preguntas también de lo anterior. Hasta la clase 6, la teórica, me costó bastante entender, ¿la FGM es una sola o es distinta para cada tipo de función? La FGM va a caracterizar la distribución, es decir, para cada distribución vas a tener una FGM distinta. ¿Sí? ¿No estoy grabando? Sí. Ahora sí estoy grabando, ¿eh? No sé si lo habías dicho antes, ahora sí estoy grabando. Vamos, me figura que sí. Ahora, voy a chequear. Sí. La FGM es distinta para cada tipo de distribución. ¿Sí? Para cada tipo de... Cada distribución tiene una FGM. En realidad hay algunas que no. Algunos casos raros, particulares, donde no existe la FGM, o por lo menos no como la definimos nosotros. ¿Sí? Pero es algo que es para característico de cada tipo de función y de alguna manera lo que hace es caracterizar, ¿sí?, a esa distribución. No es fácil entender qué es la FGM. O sea, uno ve la fórmula y no es que haya algo, una relación inmediata que uno diga, ah, acá veo tal cosa, ¿sí? Pero de alguna manera, y eso es lo que se llama el teorema de inversión, lo que existe es una relación biunívoca. Es decir, si yo tengo una binomial con n y p, y x tiene esa distribución, la FGM de esa variable aleatoria va a ser, porque ya hice, creo que ya hice las cuentas en alguna de las clases que les pasé, si no después la hacemos, creo que sí, creo que está en una de las clases, no sé si en las 7, el FGM es 1 menos P más P por E a la T. Todo eso la N. Es decir, si es una binomial, que es 3, un medio, va a ser un medio, o sea, 1 menos P es un medio, más un medio por E a la T al cubo. Esta es una función de una variable tipo las de análisis 1. ¿Sí? Esa función no es que uno la vea y diga, ah, esto es una binomial porque tal cosa. ¿Sí? No es obvio por qué es una binomial o por qué va a ser una binomial. No es que guarde una relación tan clara con la fórmula, por ejemplo, de la función de probabilidad puntual de la binomial. Sin embargo, haciendo las cuentas a partir de la función de probabilidad puntual de la binomial, calculando la esperanza de e a la t por x, que es la manera de definirla, ¿sí?, aparece esta función. Y después tenemos un teorema que me dice, y ojo, no hay otra distribución de probabilidad, eso es el teorema de inversión. Creo que ya creo que vos decís que llegaste hasta la 6, pero creo que en la 6 ya lo mencioné. Si no, va a aparecer en la 7. Hay un teorema que me dice, ojo, no va a haber otra distribución de probabilidad que tenga esta misma FGM. ¿Sí? No va a haber, no puedo a partir de la Poisson y llegar a esto, o de una normal, o de lo que sea, o de una que no tiene nombre y llegar a esto. Si yo tengo este FGM es porque seguro es la distribución binomial. Y eso nos va a ser muy útil en términos teóricos y prácticos, digamos. Me va a permitir, si yo conozco la FGM de una variable aleatoria y resulta ser que es esta, me voy a dar cuenta que es la binomial. ¿Por qué? No porque yo la mire y diga, ah, mira, tipo tal cosa, sino porque yo ya hice la cuenta, ya vi que la de la binomial es así, entonces la puedo reconocer. En la 6 está perfecto, entonces ya lo mencioné. Este teorema de inversión es importante porque no es nada obvio que haciendo la cuentita esta con la binomial sale esto y haciendo la cuentita esta con otra distribución no puede volver a aparecer esto. El teorema de inversión me garantiza que es así, que eso efectivamente es así, que no puedo, partiendo de otra distribución diferente a la binomial 3 un medio, encontrarme con esta fórmula. ¿Sí? Entonces, eso me va a permitir identificar la distribución.
la manera en la que la voy a identificar básicamente es de memorias, porque como yo ya sé que la FGM de una binomial es así, bueno, cuando me encuentre con esto me puedo dar cuenta que es la de una binomial. Hay una manera, hay un cálculo posible que uno puede hacer a partir de acá y llegar a la función de probabilidad de la binomial, pero eso es bastante más complicado, no vamos a ver eso. Nosotros nos vamos a manejar básicamente con una especie de catálogo. ¿Sí? Nosotros vamos a ver cómo es la de la normal, cómo es la de la binomial, cómo es la de la gamma, cómo es la de la exponencial, cómo es la de la Poisson y algunas otras más. Y entonces, básicamente, nos vamos a encontrar con, bueno, mira, esto tiene este FGM, entonces estoy seguro que la distribución es tal justamente por ese teorema de inversión. Esa va a ser una de las aplicaciones. La otra aplicación que tiene es que, por ejemplo, derivándola y evaluando en cero, yo puedo obtener los sucesivos momentos de la distribución. Es una manera alternativa de obtener los momentos de la distribución que también los puedo obtener por la definición, o sea, integrando la X a la algo por la función de probabilidad, por la densidad o sumando y esas cuentas que decimos. ¿Se entiende? Pero no es la misma, digamos, la definición es esta, pero para cada distribución de probabilidad da una fórmula distinta. ¿Sí? Eso de alguna manera me permite caracterizar a la distribución conociendo esto. Es decir, yo veo esto, yo veo que la variable X tiene esta función de probabilidad, esta función generadora de momentos, entonces estoy seguro que la variable X es una binomial con n igual a 3 y p igual a un medio, porque tiene esa forma. ¿Se entiende? Igual, entiendo que es algo abstracto y nuevo, ¿sí? Esto es, digamos, a diferencia de todo lo que estuvimos charlando antes, es algo nuevo, ¿sí? Es algo nuevo que es de esta materia, y bueno, sí, ya se van a acostumbrar igual, la vamos a usar bastante, van a ver que varias veces la vamos a usar en las prácticas que siguen para probar que algo tiene determinada distribución, y va a ser muy útil, nos va a ahorrar muchas cuentas. No sé si más o menos se entiende un poco para qué sirve, ahora después vamos a hacer ejercicios, pero bueno. ¿Hay más preguntas así a nivel teórico o cosas que no se entiendan? Hola Ale, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo tengo una duda de la clase 7. No sé si será una duda puntual en realidad porque Decime. vos hiciste, cuando empezabas a calcular derivadas, había una que era puntual, digamos, y no sé si es porque era por el tipo de función que estabas calculando que la derivada de uno, por ejemplo, te daba un medio, la segunda derivada te daba un tercio y como que nunca lo vi así, entonces Que le no, hacía por no definición, entendí. una que le hacía por definición, decís. Exacto, sí, por definición. Como que, claro, yo usaba la tabla y era, bueno, la derivada de uno es cero y así. Y, y Ok. como que vos calculabas un poco el entorno y no entendí bien si es porque era una función partida o Sí, porque... sí, exactamente, es por eso. Ahora les explico un poquito más, pero es por eso. Porque en ese caso no podía usar esa forma. Si no, obviamente, siempre lo más práctico va a ser usar las reglas de derivación. Pero en este caso no me quedaba otra. Ahí les comento igual algo que me preguntan ahí, que si se suele tomar cómo se llega al FGM de una distribución, podría ser, sí, podría ser un ejercicio que aparezca. Por eso les digo, cuando me preguntan si entran cosas teóricas o prácticas en el parcial, les digo, bueno, pongámonos de acuerdo en que práctico, porque en realidad esas cosas son ejercicios de la guía, digamos. Probar cómo se llega al FGM de esto es un ejercicio de la guía, o sea que según cómo lo pongan, bueno, es práctica. Es práctica porque aparece, pero bueno, sí pueden aparecer. Como siempre, les digo, manéjense pensando en qué cosas puedo querer corregir qué cosas puedo querer corregir 100 veces. ¿Sí? Hay 100 inscritos en el curso. Piensen si puedo querer corregir 100 veces cómo se llega al FGM de la normal, por ejemplo. Esas cosas las pueden tomar como patrón. No sé si vieron la clase donde la parte donde hago el FGM de la normal. Vieron que no es de lo más divertido, pero bueno. Sobre lo que me pregunta acá era Martín, ¿no? Este, Manuel. Buen día, profe. buen día. Sí, ¿Me escuchás? sí. Eh, Tenía una duda puntual de un ejercicio de la práctica uno, pero digamos, si no hay nadie que tenga otra duda, Ahora la vemos. Quiero comentar un cachito lo que me habían preguntado antes y lo vemos. Uno de las de la 1, que uno de las que hay que resolver, digamos, que hay que buscar la sí, FGM. Dale, ahora lo vemos. dale, Lo gracias. que me preguntaban antes, eh,
¿por qué en ese caso no me quedaba otra que usar la definición? Era exactamente sí, porque era una función partida. Yo tenía, era el caso de un uniforme 0,1 que yo hice, ¿sí? Y en el uniforme 0,1 vimos en esa clase también que la FGM es e a la t menos 1 sobre t. Pero obviamente eso vale para t distinto de 0. ¿Sí? Para t igual a 0, la FGM siempre está definida y vale 1, porque de hecho es la esperanza de e a la 0 por x. O sea, e a la t por x, cuando t vale 0, es e a la 0, esperanza de e a la 0 por x. E a la 0 por x, valga lo que valga x, vale 1, o sea que es la esperanza de 1, el 1 es constante, la esperanza de 1 es 1. O sea, incluso si no lo aclaro, ¿sí? De hecho ahora hay un ejercicio, incluso si no lo aclaro, van a ver que hay un ejercicio de la que es lo que es el 3, me parece que es, donde de vuelta hay una FGM que dice para t distinto de 0, aunque no aclare qué pasa para t igual a 0, para t igual a 0 es 1. Eso nunca está fuera de esto, está siempre fuera de discusión. ¿Sí? O sea que en el 3 van a tener que hacer lo mismo. Creo que es el 3. Van a tener que hacer exactamente lo mismo. Porque ¿qué pasa? Como la derivada es una... Yo no me acuerdo... Creo que lo estuvimos charlando. Sí, lo estuvimos charlando los tres. Como la derivada es la derivabilidad es una propiedad local, es decir, que depende de lo que le pasa a la función en el punto y depende de lo que le pasa cerca del punto. Si yo quiero la derivada de esta función en 0,1, ahí no tengo problema. Cuando estoy parado en t igual 0,1, estoy parado arriba o abajo. Estoy parado en 0,1, ¿dónde estoy? Acá o acá. Estoy arriba, ¿no? Perfecto. Y si estoy parado en 0,1, ¿existe un entorno de 0,1 que esté todo contenido en esta parte? Es decir, que no se enganche con el 0. Sí, lo tengo que tomar chiquitito, entre comillas, porque es relativo lo de chiquito, pero si lo tomo lo suficientemente chiquito, sí. Puedo estar parado en 0,1, estoy parado acá, y puedo estar un poco a la izquierda y un poco a la derecha de 0,1 y seguir acá. Entonces, ¿cómo es la derivada de esa función general de momentos? En 0,1 depende pura y exclusivamente de lo que pasa acá. ¿Sí? Este 1 no entra en juego, porque me puedo acercar lo suficiente y que no me importe ese 1. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo calcularían la derivada, que no me sirve en realidad particularmente ahora, pero ¿cómo calcularían la derivada de esta función en 0,1? ¿Cuál sería la manera más práctica? Escucho ideas. Para calcularla en cero tendrías que aplicar la definición. Para calcular en 0, pero yo quiero la derivada, estoy hablando ahora de la derivada en 0,1. ¿Cuál sería la manera más práctica de hacerlo? Podría ser. Claro. Derivas de forma la función que es para distinto cero y evaluar. Claro, o sea, derivo esta cosa usando la regla de derivación, ¿sí? La derivada de arriba es e a la t por la derivada de abajo que es t, menos el de arriba sin derivar por la derivada de abajo sobre el de abajo al cuadrado, y eso lo evalúo en 0,1. Y eso me va a dar la derivada del 0,1. ¿Se entiende? Y para cualquier t que no sea 0, aunque sea 0,0001, yo me puedo armar un intervalito alrededor de ese número que no contenga el 0. Entonces solo depende de esta parte. ¿Sí? El único punto en el que no me queda otra que derivar por definición, ahora, en los otros puedo derivar por definición, pero ¿para qué voy a derivar por definición cuando lo puedo hacer así, que es mucho más práctico? En los otros puntos, son los puntos, en el 0, es el único punto donde no me queda otra que derivar por definición. ¿Por qué? Porque cuando estoy en t igual a 0, estoy parado acá. Pero cualquier entorno que yo tome del 0, no importa qué tan chico lo tome, va a contener algo de la parte de t distinto de 0. Entonces ahí no puedo derivar. Lo que no tienen que decir nunca, si esto que es un error común, es decir, bueno, y en t igual a 0 es la derivada de 1, que es 0, listo, se acabó. No, justamente no es tan fácil y estaría mal porque yo estaría teniendo en cuenta solo lo que le pasa en 0 y no lo que le pasa cerca de 0. O sea, lo que está mal, es decir, es la derivada de 1. ¿Se entiende? Porque ese 1 es solo en t igual a 0. Cuando me corro de t igual a 0 ya no es 1 y nunca la derivada va a depender solo de lo que pasa en un punto. ¿Se entiende eso? Entonces ahí sí no me queda otra cosa la definición, que tiene tanto en cuenta lo que le pasa a la función en un t que no es 0, digo, si es el límite cuando t tiende a 0,
lo puedo hacer así. Y entonces, depende tanto de lo que le pasa a la función en 0, o sea, esto es 1, como de lo que le pasa en t, que está tendiendo a 0 y por lo tanto no es 0, que entonces es esto. ¿Entiendes? En esos casos no me queda otra que aplicar la definición. ¿Está claro eso? ¿Hay alguna duda con eso? ¿Sí? Buenísimo. Decime, Martín, creo que era que me preguntó un ejercicio de uno del 1. El link del grupo de WhatsApp, el link del grupo de WhatsApp está subido al foro académico, me parece. O no sé si eso funciona. Si no, pásenlo por acá, si pueden. Sí, decime, Martín. Sí, mi duda era respecto del 11B y el 12B, 11, ¿cuál? que me confunden un poco, o sea, están como hablando de la misma cosa, de esos dos puntos, pero me confunde un poco la consigna. ¿Para cuál me decís? El 11B Y el 12B. y el 12B, sí, de la Ok, práctica. los de la distribución de Laplace. Sí, Sí, ok. o sea, el 11B, porque el 12B te está diciendo que Z es una mezcla de X e Y. Sí. Entonces no se procedería igual que el 11B. No, son distintos, digamos. Una cosa es una resta y otra cosa es una mezcla. Ah, En el primero simplemente los estás restando. ¿Sí? Es decir, sí, en el 11B lo que tenés es una resta. Es decir, a ver, les cuento un poco, les pongo un poco en contexto el ejercicio. El ejercicio 11 define la distribución de Laplace. ¿Ese lo mencioné en clase o no? la distribución de Laplace, no, creo que no. No, o sea, no hicimos tampoco nada de esta ejercicio en clase, ok. Perfecto. Bueno, entonces podemos verlo un poquito más completo, así vamos poniendo contexto y practicamos un poco. Y pues, ahora se va a entender un poco la diferencia con el 11 y con el 12. Entonces, en el 11 me define la distribución de Laplace, o la distribución doble exponencial, ¿sí? Que dice que X tiene distribución de Laplace de parámetro lambda, ¿sí? Lambda es un parámetro mayor a 0, como el de la exponencial precisamente, si su densidad es f de x igual lambda sobre 2 por e a la menos lambda módulo de x. Es decir, que está definida de la misma manera en todos los reales. Vamos a ver que el soporte hecho son todos los reales. Si uno grafica un poco, básicamente cuando x es mayor a 0, el módulo se va, si en los positivos me queda... a ver, esto es lo mismo que decir que es lambda sobre 2 por e a la menos lambda x para los positivos, es decir, en los positivos se va el módulo, en los negativos, bueno, el 0 el igual lo pongo en algún lado, en los negativos es módulo de x, es menos x, entonces me queda menos lambda por menos x, o sea que me queda el lambda x para los negativos. Entonces, para los positivos es una exponencial, pero decreciente, porque tiene negativo el exponente, o sea que va a ser así. En 0 vale e a la 0 es 1, así que le vale lambda sobre 2. Y es una exponencial decreciente. En lo negativo es una exponencial creciente, o sea, es una exponencial que viene así. En lo negativo es una exponencial creciente, pero que solo en los negativos, o sea, que viene así, y para allá seguirá creciendo, pero ya no me importa. ¿Ok? Pongo una exponencial así y otra así. Pero me quedo solamente con esta parte y esta parte. ¿Ok? Se llama doble exponencial precisamente porque es como una distribución exponencial para allá y otra exponencial para aquel lado. ¿Sí? De ahí viene el nombre de doble exponencial o también distribución de Laplace. ¿Sí? Es una distribución que se usa, es útil, se usa, es una distribución que si hacen las cuentas se pueden dar cuenta, es una distribución, si mal no recuerdo, no me acuerdo ahora si de colas pesadas o de colas livianas, ahora se me hizo una laguna, ¿sí? Pero no me acuerdo, después se pueden fijar, me puedo fijar. Pueden buscar doble exponencial en Wikipedia, fijarse cuántas de apoptosis, por ejemplo, y ver si da de colas pesadas o livianas, pero tiene alguna característica por el estilo. Más allá de eso, es una distribución de probabilidad. ¿Cuál es su soporte?
desde menos infinito hasta más infinito, todos los reales. No, exacto, son todos los reales, ¿sí? Esta es como la normal, digamos, por eso, y de hecho tiene como una sola definición en todo orden. Perfecto. Es una más que tiene, como la normal, soporte en todos los reales. Y bueno, y podemos estudiar sus características. En el punto A me piden hallar la función general de momentos, la de acumulantes, que la mencioné en la clase también, en la clase 7 creo, la esperanza y la varianza, ¿sí? La de acumulantes, la de momentos y la de acumulantes ahora la hacemos. La esperanza y la varianza obviamente la podría hacer por definición. Yo podría plantear esperanza de x es igual a la integral, etcétera, etcétera, de x por la densidad y hacerlo, y después lo mismo para x cuadrado y hacer la fórmula para la varianza. Ahora, puedo ahorrarme eso y tal vez sacarla con la de momentos o con la de acumulantes. ¿Con cuál? Con la que sea más fácil. Así que ahora vamos a dar las cuentas y así de paso repasamos un poco todo eso. Entonces, hagamos esas cuentas así practicamos un poco, ¿sí? Función general de momentos se define como que esperanza de era la t por x. O sea, es una nueva variable aleatoria que defino a partir de la variable x. Y de hecho la defino para cada t. ¿Sí? Como yo estoy definiendo para cada t una nueva variable aleatoria. En realidad, para t igual a 0 estoy definiendo la variable 1. Para t igual a 1 estoy definiendo la variable e a la x. Para t igual a menos 5 estoy definiendo la variable e a la menos 5x. ¿Ok? O sea que estoy definiendo para cada t una variable aleatoria nueva. A esa variable aleatoria nueva le puedo calcular la esperanza. ¿Cómo voy a calcular la esperanza? No buscando la distribución de esta variable, sino usando el teorema, la propiedad de que me dice la esperanza de g de x. ¿Ok? La que ya habíamos charlado en la clase pasada. Entonces lo que voy a hacer en vez de buscar a ver qué distribución tiene esto, que la verdad no me importa, si no viene el caso, yo la quiero solamente como una herramienta para estudiar la distribución de x, lo que voy a hacer es, como es continuo, absolutamente continuo, como tiene una densidad, es integrar. Y en vez de integrar x por la densidad, voy a integrar esta cosa por la densidad. Solo que he escrito con x chiquita, pero con x minúscula, pero es esta expresión, e a la t por x, por la densidad de probabilidad. Desde menos infinito hasta más infinito, diferencial x. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en que esa es la cuenta que tengo que hacer para encontrar la función general de momentos? ¿Alguna duda hasta ahí? Un comentario. La función general de momentos, lo que sale de esta cuenta, ¿sí? Esta expresión, solamente es útil para todo lo que le vamos a crear, para calcular momentos, para tratar de identificar la distribución, para probar teoremas y cosas por el estilo. Solo es útil, solo tiene buenas propiedades si existe, si esta cuenta me da algo, porque pienso que, a ver, la esperanza de algo me puede dar un número, pero también me puede dar infinito y también me puede dar que no existe. Sobre todo cuando voy de menos infinito a más infinito, si me queda una integral es menos infinito y la otra es más infinito, en ese caso se dice que la esperanza no existe. O sea que esto, para algunos valores de t da un número y para otros valores de t no. O sea, en algunos casos para cualquier valor de t, pero en otros casos no. Entonces esta función solamente resulta útil cuando está definida, cuando me da un número, para todos los valores de t en algún entorno del 0. Es decir, en el 0 siempre, se puede, el 0 siempre da 1, pero, claro, a ver, depende, la respuesta a lo que pregunta Manuel es, depende cómo definas vos la existencia de la FGM, ¿sí? En algunos libros dicen, la FGM es esto, ¿sí? Y listo, y se acabó. Entonces, siempre va a existir la FGM, definida por lo menos en t igual a 0. O sea, en el caso más extremo, vos podés tener la FGM, va a ser 1 si t es igual a 0. Y se acabó. Y para ningún otro t lo tenés definido. ¿Sí? Eso podría pasar. En el apunte, ¿sí? en el principio del apunte hay un ejemplo de una distribución donde la FGM está definida, es decir, da un número da algo para t menor o igual a 0, es decir, desde menos infinito hasta 0 cerrado. ¿Sí? En algunos libros, en ese caso, dicen la FGM da esto. Pero ¿qué pasa en esos casos? La FGM no sirve para... Esa FGM no sirve para nada. ¿Sí? Básicamente, si no está definida en un entorno del 0, es decir, en el 0, pero también un poco a la izquierda, que acá lo está, pero también un poco a la derecha,
que acá no lo está, ¿sí? Si no está definida en algún entorno del cero, no va a la mayoría de las propiedades que nos interesan en la FGM, como el teorema de inversión, como que las derivadas generen los momentos, como, bueno, otras, parece que no tendría que haber empezado como una lista a decir eso, pero bueno, digo, las propiedades más importantes de la FGM no van a ser ciertas, ¿sí? Si no está definida en todo un entorno del cero. Entonces, cuando yo defino como que la FGM es esto y lo dejo así nomás y no aclaro nada, sí, todas las distribuciones tienen una FGM definida por lo menos en t igual a 0. Pero en la mayoría de los casos, pero en muchos casos esa FGM no sirve para nada y entonces van a ver que todos los teoremas empiezan diciendo si la función generadora de momentos está definida en un entorno de t igual a 0, tal cosa. Y todas las propiedades útiles empiezan aclarando eso. El camino que sigo yo en el apunte es un poco distinto. Es decir, si esta cosa no está definida por lo menos en un entorno de t igual a 0, en ese caso decimos que la FGM no existe. ¿Ok? Entonces, ahí en ese caso sí, hay distribuciones que no tienen, visto de esa manera, hay distribuciones que no tienen FGM. La ventaja de eso, ¿cuál es? Que después, una vez que existen, yo en todos los teoremas digo, bueno, si la función, ¿por qué me dio que menos lambda? Ahora lo aclaramos. Como lo digo yo, básicamente todos los teoremas empiezan diciendo, si la función tiene FGM, y eso, que tenga FGM, por cómo lo puse en el apunte, implica que está definida en el entorno de t igual a 0. Si la función tiene FGM, pasa tal cosa, listo. Entonces ya es como que estos casos los descarto. ¿Se entiende? Un caso como este que está al principio del apunte, nosotros vamos a decir que no tiene FGM. Pero es una cuestión de cómo lo definas. Si lo definís de una manera, sí, todas tienen FGM, pero no siempre esa FGM sirve. Si lo definís como lo definí yo en el apunte, sí, hay distribuciones sin FGM. Pero siempre que hay FGM se cumplen las propiedades buenas. Hay otra cosa que se llama, yo la menciono un poco al final del apunte, pero que no es importante que lo entiendan, que lo vean ni nada, que se llama función característica, que ahí involucra números complejos, por eso no la vemos. La función característica sí existe siempre, incluso en estos casos donde no existe la FGM. Y es como la herramienta que se puede usar, que es muy similar en las propiedades a la FGM, pero bueno, tiene la dificultad adicional de que involucra trabajar con funciones con números complejos, integrales con números complejos, entonces no nos metemos con eso. ¿Ok? Está como esa herramienta para los casos en los que no funciona la FGM. Pero como para todo lo que nos interesa, en general la FGM va a funcionar, no tenemos problema. ¿Está claro eso? Dígame si no. Lo que me pregunta Lucio, ¿por qué acá me quedó lambda por x? Porque en realidad yo tenía menos lambda por módulo de x. Pero cuando x es negativo, el módulo es menos x. Porque en realidad, el módulo de menos 3 es lo mismo que decir menos 3. ¿Sí? Porque es 3. ¿Se entiende? Entonces me queda menos lambda por menos x. Y eso es lo mismo que lambda por x. Se me multiplican los menos. ¿Se entiende? ¿Está claro? De hecho, no es que me queda positivo, en realidad este número es negativo, porque lambda es positivo y x es negativo. O sea que en realidad este número, aunque no haya un menos ahí, es un número negativo. ¿Entendido? O sea, siempre recuerden que módulo de x lo puedo definir como x cuando x es mayor o igual a 0 y menos x cuando x es menor a 0. Y usando eso, siempre que tengan que integrar algo con un módulo, usan esta idea y listo. ¿Está claro? Esto tenganlo presente porque les va a servir mucho. Porque después, siempre que les quede una integral, que de hecho es lo que va a pasar ahora, siempre que aparece una integral con un módulo, terror. ¿Sí? No le tengan miedo al módulo, ¿sí? Es simplemente cuestión de acordarse de esto. ¿Ok? Bueno, ¿algo de todo lo que dije antes? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a esta cuenta, vamos a ver que esto sí va a estar definido en un entorno de t igual a 0. Entonces, en principio que voy a tener que hacer la integral de menos infinito a más infinito de a la t por x por lambda sobre 2 por e a la menos lambda por módulo de x. Y acá es donde le digo que empieza la crisis. ¿Sí? ¿Cómo integro el módulo? Me preguntan siempre. Bueno, justamente uso esta idea.
¿sí? Uso esta idea que para los mayores iguales a 0 es esto y para los menores a 0 es esto. Entonces, ¿qué hago con esta integral? La parto en dos. Fíjense que en este caso el soporte es todo de menos infinito a más infinito, o sea que no tuve que restringirlo, ¿sí? Parto en dos la integral, me queda la integral desde menos infinito hasta 0 de e a la t por x, y acá, bueno, de lambda sobre 2, el lambda sobre 2 lo puedo poner afuera, y acá está este e a la menos lambda por módulo de x, en los negativos, es lambda, e a la lambda por x. Más la integral entre 0 y más infinito, y lo mismo, ahora sí, en más infinito, en los positivos, digo, entre 0 y más infinito, esto es e a la menos lambda x. Por eso está bueno pensarlo cada vez que haya el módulo como una función partida. El módulo es una función partida, si se quiere. Lambda sobre 2, e a la menos lambda por x. ¿Ok? Entonces vamos a ver esas integrales que dan. Voy a hacer acá. Hagamos la primera. Integral entre menos infinito y 0 de e a la t por x por e a la lambda por x es, vamos a poner un asterisco acá, es e a la t por x más lambda por x. ¿Estamos de acuerdo? Que es la integral de menos infinito a 0 de e a la t más lambda por x. Y ahora tengo que buscar una primitiva. ¿Cómo busco una primitiva de, si fuera e a la 5x, cómo me queda? La primitiva. Y a la 5x sobre 5. E a la 5x sobre 5, ¿no? Bueno, porque estoy poniendo uno igual ahí que no va. Me queda e a la 5x sobre 5, ¿no? O sea, siempre me queda lo mismo, pero dividiendo por la constante. Bueno, ese tema es lambda, es una constante por la integral. Yo estoy integrando en x, ¿sí? O sea que ese t más lambda es una constante, entonces me queda e a la t más lambda por x sobre t más lambda. ¿Ok? Obviamente después lo vamos a recordar, pero t más lambda no puede ser 0. ¿Sí? Entonces, e a la t más lambda por x sobre t más lambda, y eso va entre menos infinito y 0. Acá me faltó un paréntesis. Y es importante ahora pensar un poco por qué. Porque me queda e a la t más lambda por x sobre t más lambda en 0 es e a la 0, que es 1, e a la 0, que es 1, sobre t más lambda. 1 sobre t más lambda. Menos, esto es menos infinito. Entonces, ¿qué me va a dar t más lambda por x cuando x tiende a menos infinito? Bueno, depende. Si t más lambda fuera 0, me daría 0. Porque sería 0 por x 0, y ahí no es 0 por infinito, ¿sabes? Siempre valdría 0, sería constante. O sea, cuando x tiende a menos infinito también daría 0. Pero ya vimos que t más lambda, el caso t más lambda igual a 0, no lo estoy considerando acá. Si t más lambda es negativo, algo negativo por x, con x tendiendo a menos infinito, tendería a más infinito. O sea que esto se me iría, y e a eso sería más infinito. Ese caso tampoco me importa. ¿Sí? El caso que me interesa, o sea, bueno, el caso, si quieren, no que me interese, el caso en el que esto va a converger, es cuando esto es positivo. Porque si t más lambda es positivo, ¿qué va a pasar con t más lambda por x cuando x tiende a menos infinito? Va a tender a 0, ¿no? Va a tender a menos infinito, se vuelve negativo, va a tender a menos infinito, y entonces e a la, eso que tiene menos infinito va a tender a 0, exactamente. Esto tiende a 0. Sobre lo que sea, o sea, esto tiende a 0. ¿Estamos de acuerdo? Esperen que estoy tratando de abrir la configuración de la cámara web para que no esté todo el tiempo. ¿Se ve bien? Porque veo que cambia todo el tiempo la luz y no sé si por momentos se ve o no se ve. Sí, se ve bien, Sí, se profe. ve bien. Cualquier cosa me dicen, ¿sí? Entonces me queda básicamente que esta integral de acá es 1 sobre t más lambda. ¿Ok? El otro háganlo ustedes,
Sí, pero fíjense que para que esta parte converja tengo una restricción que t más lambda tiene que ser negativo. O sea, hasta acá tengo t más lambda menor a 0. ¿Sí? Negativo dijimos no, Me positivo. faltaría el lambda sobre 2. Me falta el lambda sobre 2, sí, perfecto. Ahora lo completo. Sí, pero básicamente esta parte de la integral me da 1 sobre t más lambda. Y fíjense que la restricción para que todo esto que dije tenga sentido es que t más lambda sea positivo. ¿Sí? Les dejo para que hagan la otra integral, ¿sí? Pero esa otra va a dar, ahí está de acá, esa otra integral va a dar 1 sobre, en realidad va a ser como menos, como 1 sobre menos t menos, sí, sobre menos t más lambda, ¿sí? Va a dar 1 sobre lambda menos t, en realidad, ¿sí? Si trabajan un poquito y la acomodan va a dar eso, pero con la condición, va a dar, con la condición de que t menos lambda, no, perdón, va a dar 1 sobre, tendría que haber hecho, pero bueno, menos t, no, sí, t menos lambda, no, t menos lambda. Ahora déjame pensar un segundo si no me pavadas. 1 sobre t menos lambda. No, va a dar menos 1 sobre t menos lambda. Porque en más infinito, a ver, va a ser lo mismo de acá, solo que primero van a hablar en más infinito. Esa es la que va a tender a 0, pero va a tender a 0 con una condición, que es que t menos lambda sea negativo, ¿sí? Háganla la cuenta, ¿sí? Pero van a llegar a que tiende a 0 en más infinito, pero solo cuando t menos lambda es negativo. Voy a tener que agregar esa condición. Y en 0 me va a dar 1 sobre t menos lambda, que entonces va a quedar 0 menos 1 sobre t menos lambda. O sea que eso es lo que es esta integral de acá, ¿sí? Entonces, van a converger las dos integrales, van a tener un número solamente si se cumplen estas dos condiciones. Que fíjense que lo que significan estas dos condiciones, que t sea mayor a menos lambda y que t sea menor a lambda. O sea que t está entre menos lambda y lambda. ¿Ok? Esta función va a estar definida entre menos lambda y lambda. ¿Sí? Ese va a ser como el dominio de la función generada de momentos. Pero va a haber función generada de momentos, ¿por qué? Porque menos lambda, lambda es un entorno de 0. O sea, acá adentro está el 0, lambda es positivo. Acá adentro está el 0 y hay algo un poquito a la izquierda del 0 y un poquito a la derecha del 0. No importa si lambda es muy chico, aunque esto sea menos 0,01, 0,01, eso contiene a t igual a 0 y algo un poco negativo y algo un poco positivo. Entonces con eso me alcanza para decir esta función tiene función generada de momentos. No, estas condiciones, a ver, esta salió de que acá, para que yo pueda decir que esto convergía a 0, necesitaba que este número fuera positivo. Para que positivo por x tendiendo a menos infinito, de menos infinito, y la exponencial tiende a 0. Si no, esta exponencial se me va a ir a más infinito. Cuando vos hagas esta otra integral, va a aparecer esta otra condición. Vas a necesitar que t menos lambda sea negativo para que la integral converja. ¿Se entiende? Estoy gritando mucho, me dice es posible que esté demasiado cerca del micrófono. Yo grito como si estuviera en el aula 212. Pero bueno. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Entonces, las dos juntas lo que implican es, para que esta integral, para que esta FGM me dé algo, necesito estas dos cosas. O sea, necesito que esté entre menos lambda y lambda. Pero está bien eso, porque lo importante para la FGM va a ser que para que haya FGM, para que nosotros vayamos a decir que haya FGM y que después pueda hacer las cuentas que quiero, es que contenga el 0, que acá está, y algo un poquito a la izquierda y un poquito a la derecha. O sea que esto está ok. ¿Se entiende? Hasta ahí. Ahora vemos cuánto da, pero ¿está claro? ¿Alguna duda hasta ahí? Bueno. Entonces, la FGM va a estar definida para estos valores de t, ¿sí? Para t en ese intervalo. ¿Y qué va a dar? Bueno, va a dar lambda sobre 2 por lo que dio esta integral, que es 1 sobre t más lambda. Lo voy a poner así, en vez de t más lambda voy a poner lambda más t, ahora van a ver por qué. Más lambda sobre 2 por menos 1 sobre t más lambda, que lo puedo escribir como 1 sobre lambda menos t. Para dar vuelta a la de abajo, así se me va el menos.
Y eso, si saco el lambda sobre 2 factor común, lo pongo así, factor común, para que sea más fácil. Y ahora hago esta cuenta, sumo acá, me queda denominador común, lambda más t por lambda menos t. O sea, el lambda cuadrado, no sé si ahora ahí sí, lambda cuadrado menos t cuadrado. Y me quedaría arriba, bueno, esto dividido lambda más t es lambda menos t, más esto dividido esto es lambda más t. O sea que me queda arriba 2 lambda, ¿sí? 2 lambda por lambda sobre 2 me queda lambda al cuadrado sobre lambda cuadrado menos t cuadrado. Y esa es la FGM de la distribución de Laplace. ¿Alguna pregunta? Ahora seguimos con esto, usándolo, pero esa sería la FGM de la distribución de Laplace. ¿Existe? ¿Tiene FGM? Entonces la distribución de Laplace. ¿Existe la FGM de la distribución de Laplace? Sí, porque está definida en un entorno de cero. Perfecto, sí, por esto, exactamente, porque está definido en un entorno de cero. ¿Sí? Si me hubiese dado, no, mirá, todo esto vale, pero vale desde 0 hasta lambda, no, ahí no tendría, ahí no estaría definida. Para, como lo decimos nosotros, para otro libro estaría definida, pero no sirve para nada. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, y a partir de ahora, como ya tengo la FGM de la distribución de Laplace, esa, digamos, entra al catálogo, y entonces yo cada vez que sepa que una variable aleatoria tiene esta función generadora de momentos, digo, algo sobre algo menos t cuadrado, sé que es una distribución, la variable aleatoria seguro tiene distribución de Laplace, eso me lo garantiza ¿quién? El teorema de inversión. No hay otra distribución cuya FGM vaya a ser así. Creo que igual se ve una porque te lo voy a escribir acá, así lo tenemos a mano. Sí, lo que me quedó entonces como FGM es lambda cuadrado sobre lambda cuadrado menos t cuadrado, que está definida para t entre menos lambda y lambda. ¿Ok? Entonces, cada vez que yo me encuentro, ahora viene alguien y me dice, mira, yo tengo una variable aleatoria J, ¿sí? Cuya función, la variable se puede llamar como quieran, como quieran. Bueno, sí, como quieran, ¿sí? Tipo, el nombre autopercibido. Yo puedo tener una variable aleatoria J y me dicen, bueno, la variable aleatoria J tiene como FGM 4 sobre 4 menos t cuadrado. Entonces yo miro esto y digo, esto me suena. ¿A qué me suena? La FGM de Laplace, A la FGM de Laplace. Y en particular de Laplace con lambda igual a ¿cuánto? lambda igual a 2. Claro, exactamente. Es decir, claro, 2 porque sería el lambda al cuadrado, sería ese 4 de acá, ¿no? Entonces, lo que yo diría es, si tuviera otra variable aleatoria y con distribución Laplace de parámetro 2, la FGM sería esta misma, sería la misma que la de J. ¿Sí? Es decir, J tiene la distribución de J tiene la misma FGM que tiene una variable aleatoria que tenga distribución de Laplace con parámetro 2. Si yo no tuviera teorema de inversión, lo único que podría decir es eso. Mira, J tiene la misma FGM que tienen las variables con distribución de Laplace de parámetro lambda igual a 2. Y no podría decir más que eso. El teorema de inversión, ¿qué es lo que me permite? ¿Qué paso me permite dar? Reafirmarlo, digamos, inversamente. Claro, pero entonces puedo decir, J no solo tiene la misma FGM que tienen las variables con distribución de Laplace 2. J es una variable aleatoria cualquiera, ¿sí? Entonces MJ es la función de generadora de momentos de esa variable J. ¿Sí? Estoy tirando una variable, se llama J por ponerle un nombre, ¿sí? Pues se puede llamar de cualquier manera una variable aleatoria. Entonces, esa variable aleatoria J que apareció de la nada, pero que alguien me viene y me cuenta que tiene esta FGM, yo la miro y digo, mira, tiene la misma FGM que tienen las variables aleatorias con distribución de Laplace 2. El teorema de inversión me permite decir algo más, que tiene la misma FGM que tienen las Laplace 2.
El teorema de inversión me permite decir qué cosa. J, ¿qué le pasa? Tiene la misma ¿Qué distribución tiene? que I. Distribución de Laplace. Distribución, claro. Tiene la misma distribución que I. Es decir, J tiene distribución de Laplace 2. Pero ese es un paso adicional que me lo da ese teorema. ¿Por qué? Porque el teorema ese me garantiza que no hay una otra distribución distinta a la de Laplace con parámetro lambda igual a 2 que dé esta FGM. No existe otra distribución que si yo parto de ahí y hago todas las cuentas, llego que el FGM es 4 sobre 4 menos t cuadrado. La única distribución de la que yo puedo partir y llegar a este FGM es la distribución de Laplace con parámetro lambda igual a 2. ¿Por qué? Porque me lo garantiza el teorema de inversión. ¿Se entiende? Sin ese teorema de inversión yo no podría decir nada más que J tiene la misma FGM que las variables de esta distribución. El teorema de inversión me permite decir J tiene esta distribución. Y eso es algo diferente. Y es una información adicional. No, ni siquiera. Ni siquiera, porque vos lo que sabés es que las variables con distribución de Laplace, pasa que acá cuál es el detalle. Que yo me tengo que dar cuenta que esto es la FGM de Laplace con lambda igual a 2. ¿Sí? Entonces, por eso es que tenemos que hacer muchas primero y tener como una especie de catálogo para tener contra qué comparar y poder identificarlas. Pero una vez que yo me doy cuenta que esto es la FGM de una Laplace con lambda igual a 2, enseguida el teorema de inversión me permite decir, J tiene distribución de Laplace lambda igual a 2. Con lo cual, obviamente, entonces es continuo. ¿Se entiende? Pero lo que me está diciendo el teorema de inversión es que no existe ninguna otra distribución, ni continua, ni discreta, ni mixta, ni nada, con la cual que tenga como FGM a 4 sobre 4 menos t cuadrado. La única es Laplace lambda igual a 2. Entonces J, si tiene este FGM, es porque es Laplace lambda igual a 2. ¿Se entiende que no es, que la potencia de ese teorema de inversión? Porque al principio no le parece obvio, que bueno, si cuando hago con Laplace lambda igual a 2 me da esto, porque si tiene esto es lambda igual a 2. Pero no es obvio. Porque las cuentas que yo hago para llegar a la FGM son bastante rebuscadas. No está tan claro que si yo parto de cualquier otra distribución y hago las cuentitas, no puedo llegar de vuelta a 4 sobre 4 menos t cuadrado. Uno por ahí se convence, pero en realidad cuando lo pienso un poco, no es nada obvio que partiendo de otra, tal vez no una continua, tal vez de una discreta, y haciendo cierta sumatoria y lo que sea, que yo no pueda llegar a 4 sobre 4 menos t cuadrado. Bueno, resulta que no, pero no es nada obvio eso, no es una obviedad. Sí, es un teorema que no lo probamos, pero que una vez que nos lo creemos, digamos, es súper útil. ¿Entendés? Porque justamente me permite hacer ese paso hacia atrás. Si tiene esta FGM, es porque es una Laplace lambda igual a 2. ¿Se entiende? Sí, perfecto. ¿Estamos? Bien. Entonces, esto era lo primero que pedía el ejercicio, que era la FGM. Veamos la función generadora de cumulantes, ¿sí? la K, que se define simplemente como el logaritmo natural de la FGM. ¿Qué utilidad tiene? Medio que la misma que la FGM, pero a veces me simplifica los cálculos. No siempre, pero a veces me simplifica los cálculos. Entonces, la función generadora de cumulantes es el logaritmo natural de la función generadora de momentos. ¿Sí? Tengo que hacerle el logaritmo natural a esto. O sea, es el logaritmo natural de lambda cuadrado sobre lambda cuadrado menos t cuadrado. ¿Sí? Bueno, en principio ya está la respuesta. Ahora lo que puedo hacer es ver si lo puedo escribir, si puedo escribirlo un poco mejor para que me sirva. Pero en principio, si lo dejo así, no estaría mal la respuesta. De todas maneras, para poder usarla, me gustaría más escribirla como tengo una división, es el logaritmo de esto menos el logaritmo de esto. O sea que es el logaritmo natural de lambda cuadrado menos el logaritmo natural de lambda cuadrado menos t cuadrado. ¿Ok? Y medio que hasta ahí llegué. Podría bajar el 2. La potencia de lambda, eso. Sí, podría bajar el 2 también. No acaba de cambiar mucho porque fíjense, lo que yo voy a querer con esta función es, si la quiero usar para algo, ¿qué le voy a hacer? Si la quiero usar para calcular... Vas a tener que derivar. La voy a derivar, y la voy a derivar respecto a la variable, que es la t. Con lo cual, este término de acá... Vuela. Vuela enseguida, exactamente. Si en la primera derivada ya se va. Perfecto. O sea, que lo puedo dejar o no, pero igual no me va a cambiar mucho las cuentas. Entonces, ahora me pide esperanza y varianza. Acá tengo dos caminos. Uno es usar la FGM. Para encontrar la esperanza con la FGM, tengo que derivarla en 0. ¿Sí? Y para encontrar la varianza con la FGM, en realidad lo que tendría que buscar primero es el momento de orden 2, ¿sí? La esperanza x cuadrado, que es la derivada segunda de la FGM en 0.
y después hacer esto menos esto al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Puedo pensar si va a estar bueno derivar eso o no, en general tampoco va a ser algo terrible, yo creo que no tiene mayor dificultad, pero bueno, pongámosle. ¿Hasta ahí hay una duda? Tendría que hacer estas cuentas. No, perfecto. ¿Qué pasa si lo quiero hacer con la función general de acumulantes? ¿Cómo busco la esperanza? Es la derivada primera de de K. De K, exacto. O sea, es lo mismo que pasa con el FGM. O sea, resulta ser, pero eso no es obvio, pero creo que hice las cuentas en la clase teórica. Si derivo la función general de acumulantes en cero, también da la esperanza. ¿Sí? Igual que el FGM. Entonces, ¿cuál voy a usar? Bueno, la que me sea más cómoda de derivar. ¿Sí? La que me guste más derivar, esa es la que uso. Ahora, ¿cuál es digamos, el detalle adicional que tiene la función general de acumulante? Bueno, que la derivada segunda en cero queda. La varianza. Da la varianza. Es decir, no me da el momento absoluto de orden 2. Me da directamente la varianza. ¿Sí? No me da esto, me da directamente esto menos esto al cuadrado. ¿Por qué? Porque uno hace la derivada del logaritmo de la función general de momentos, exacto, y da la varianza. Queda. Incluso si hace la derivada tercera, van a ver que al momento centrado de orden 3, que ya me deja medio listo para calcular el coeficiente de asimetría, y la derivada cuarta me da una expresión que me deja bastante servida la kurtosis excedente. O sea que, mágicamente, digamos un poco mágicamente, la función general de acumulantes es como que en vez de darme los momentos naturales, que por sí solo no dice, salvo el primero, por sí solo no dicen mucho, sino que los puedo usar después para hacer otras cuentas, la de acumulantes como que ya me da información mucho más relevante directamente. Ahora, no es que siempre la de acumulantes vaya a ser la más práctica por eso, porque si al ponerle el logaritmo empiojo toda la función y la derivada es cada vez mucho más complicada, no va a estar bueno por más que me ahorre el trabajo de tener que hacer esto menos esto al cuadrado. Si es mucho más fácil hacer las derivadas de la m, lo hago con esta. Y después me tengo que acordar, sí, que esto no es la varianza, que le tengo que restar la esperanza al cuadrado. Pero otras veces, la de acumulantes queda mucho más simple con ese log, porque por ejemplo, en este caso funciona, en este caso sirve, tampoco es que es mágicamente más simple, pero es más simple. Sí, pero por ejemplo, cuando tengo la de Poisson, que es E a la lambda por E a la T, y esto es una porquería para derivar, ¿sí? Porque se van acumulando todas las E. Cuando tomo la de acumulantes, le tomo el logaritmo y directamente me queda esto que es una pavada para derivar. Entonces, a veces funciona, a veces es más práctica, a veces no. La uso cuando es más práctica. Cuando la puedo usar y es más práctica para derivar, además tiene el agregado de que en vez de darme momentos de orden 2, 3, me da directamente la varianza y directamente algunas cosas que ya no son, pero casi, me falta dividir por el desvío la algo, casi son la simetría y la kurtosis excedente. ¿Sí? Yo acabo de usar la de acumulantes, me parece la más práctica y de hecho enseguida van a ser la esperanza y la varianza. Pero podría usarla de momentos tranquilamente. ¿Ok? Digo, la idea de esto es tener un montón de herramientas que me permitan elegir. De hecho, después en las próximas clases, ¿sí? La 8 y 9, de lo que vamos a hablar es de la función generadora de probabilidad, que es otra herramienta más que solo funciona en algunos casos de las variables discretas, ya lo van a ver cuando ya estuvieron viendo, en la clase de mañana, digamos. Pero la función generadora de probabilidad, en la clase de las discretas, me da una herramienta más para hacer medio este mismo tipo de cuentas, y cuál uso la que sea más cómoda. ¿Sí? Está bueno tener un montón de opciones y poder elegir la que sea más práctica. ¿Ok? No es que tampoco que agrego cosas. La de probabilidad va a tener algunos agregados nuevos, pero en sí es como que a la hora de calcular un momento, bueno, uso la que me resulte más cómoda. ¿Sí? Está bueno tener opciones. La FGB siempre es positiva, sí, porque pensé que es la esperanza de una variedad aleatoria positiva. E a la algo por X es siempre positiva. Claro, pero el logaritmo está perfecta la pregunta. Para que esto esté bien definido, la FGM tiene que ser positiva. Pero pensá que como la FGM siempre es la esperanza de una variable aleatoria que es mayor a 0, ¿sí? O sea, esta variable aleatoria e a la t por x, no importa cuánto valga t, es mayor a 0. ¿Sí? Tendrá cierta distribución de probabilidad, pero siempre va a estar la distribución de probabilidad en los positivos. O sea que la esperanza es positiva. Y entonces la FGM, que es esa esperanza, es positiva. Está perfecta la pregunta. Pero sí, la FGM sí. La que después van a ver, por ejemplo, la de probabilidad no. La probabilidad no necesariamente es positiva. ¿Estamos? Bien.
Entonces, la función generadora de acumulantes, si la derivo, ¿sí? A ver, si la derivo en cero, obtengo lo que se llama el primer cumulante, capa 1, ¿sí? El primer cumulante es K, la derivada de K en cero. ¿Qué es el primer cumulante? Es la esperanza. ¿Sí? Esto es, a su vez, la esperanza de X. Y entonces, ¿qué me da la derivada? Ah, bueno, y capa igual a capa 2, es el segundo acumulante, es igual a la varianza, y es básicamente la derivada segunda en cero. ¿Sí? Pero entonces para buscar la derivada segunda en cero y la derivada primera en cero, lo que voy a hacer es derivar. ¿Qué me da la derivada primera en t? Bueno, este término se va, ¿sí? Porque no depende de t, así que la derivada da 0, y me queda menos, derivo el logaritmo, 1 sobre, menos 1 sobre lambda cuadrado menos t cuadrado. ¿Ya está? No, te falta multiplicarla por menos Bien. 2t. Tengo que usarlo en la cadena, o sea, para viene la derivada de esto. Eso es importante tenerlo presente porque después es un error común en los parciales. Entonces, esto lo tengo que derivar, así que la derivada de esto es menos 2t, multiplico por menos 2t. ¿Sí? Así que básicamente me da menos con menos más, 2t, termina dando 2t sobre lambda cuadrado menos t cuadrado. ¿Sí? Y ahora la derivada segunda es la derivada de lo de arriba, que es 2, por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, que es menos 2t, o sea que es más, bueno, esto por menos 2t de vuelta, más 4t cuadrado va a quedar, sobre lo de abajo al cuadrado. Obvio que esto lo puedo tratar de acomodar, pero como la verdad que lo único que quiero es evaluarlo en cero ahora, si no tengo que derivar de vuelta tampoco hace falta. Si tienen que derivar de vuelta, sí les va a convenir esto escribirlo más lindo. ¿Sí? Por ejemplo, si quieren ver el tercer cumulante. Pero si quiero llegar hasta acá, lo puedo dejar así. Entonces, ¿cuánto me da kappa evaluado en cero? K prima, K prima, digamos, la función de acumulante es la derivada en cero. 0. Cero, ¿sí? Porque me da cero arriba y abajo lambda cuadrado. O sea que el primer cumulante, que es la esperanza, da 0. Y no tiene sentido, ¿no? Piensen un minuto. Traten de recordar qué estábamos haciendo. Sí, por la forma de la función. Sí, La densidad es simétrica respecto al cero, ¿sí? Es simétrica, claro. Cuando la densidad es simétrica respecto al cero, tiene sentido la esperanza de cero, si es que hay esperanza. Sí, la mediana obviamente cero, la moda obviamente cero y la esperanza es cero. Eso pasa en las simétricas que coinciden en las tres. La varianza, no sé qué va a dar, pero va a dar positivo, es esto evaluado en cero. La varianza me va a dar arriba 2 por lambda cuadrado menos 0, o sea, 2 lambda cuadrado, menos 0, o sea, porque acá ya me da 0, sobre lambda cuadrado al cuadrado, es decir, sobre lambda a la cuarta. O sea que la varianza va a dar 2 sobre lambda cuadrado. Y esa es la varianza de la de Laplace. Y sale. ¿Sí? Si quieren les dejo como ejercicio, traten de, usando las formulitas del ejercicio, que es de la FGP, que es de la función de acumulantes, es el 9, ¿sí? El que habla de el 9A, que es expresar la simetría, la kurtosis y la kurtosis excedente en función de los acumulantes, usando lo que sale de ahí, que además, más si no lo hicieron, igual está, las fórmulas están en la respuesta. Si quieren les dejo para que calculen cuánto es la simetría y cuánto es la kurtosis o la kurtosis excedente. ¿Sí? Y háganlo como para ejercitar un poco. Y si quieren, después chequen las fórmulas con las que aparecen en Wikipedia. Pongan la Laplace Distribution en Wikipedia y se les va a aparecer estas fórmulas. ¿Sí? Después cualquier cosa me preguntan. Y así de paso nos sacamos la duda de si es platicúrtica o leptocúrtica. La simetría, obviamente, ¿cuánto va a dar? O debería. Y es simétrica, Es simétrica. O sea que la simetría va a dar 0. ¿Sí? 0. La simetría va a 0. La kurtosis, creo, no sé, no me acuerdo. Ahora, esperen que lo googleo. Me está dando intriga ahora. Me
está poniendo nervioso. A ver. La kurtosis excedente. No, a ver. No puede ser. Ah, no, sí. La kurtosis excedente da 3. Es decir, no depende de lambda. ¿Eso qué quiere decir? ¿Es leptocúrtica, mesocúrtica o platicúrtica? Ahí puede confundir eso. Sería mesocúrtica. Uno diría si da 3 es mesocúrtica. Ojo, Leptocúrtica. claro. Porque esta no es la kurtosis excedente. Si la kurtosis era 3, la kurtosis posta, digamos, la kurtosis, la que nosotros definimos como kurtosis, diera 3. Por eso siempre hay que chequear que las definiciones. Si la kurtosis era 3 sería mesocúrtica, sería la de la normal. Que la kurtosis excedente de 3 me está diciendo que la kurtosis es 3 por encima de 3. O sea, que el excedente siempre es restándole 3 a la kurtosis. O sea que la kurtosis en realidad es 6. ¿Sí? O sea que es... No, platicúrtica. Es platicúrtica. Es con colas pesadas. ¿Sí? O si quieren, no digamos platicúrtica y leptocúrtica, porque ya me mareo. Es con colas pesadas. Es decir, una distribución con las colas más pesadas que la de la distribución normal. ¿Se entiende? Porque la kurtosis es 6, entonces. Perdón, entonces o sea, definimos la kurtosis como la excedente más 3 o o al revés lo definimos. Claro, es la excedente más 3. Por eso, porque dice que porque lo que decía en Wikipedia, fuente de Wikipedia, ni más ni menos, le decía es que la kurtosis excedente da 3. La kurtosis excedente es la kurtosis menos 3. Yo definí kurtosis como momento estandarizado de orden 4. ¿Sí? Yo definí kurtosis de X como alfa 4. ¿Sí? El momento estandarizado de orden 4, que es mu 4 sobre el desvío a la cuarta. El momento centrado de orden 4 sobre el desvío a la cuarta. ¿Sí? Esa es la que da 3 en la normal. Por eso se define la kurtosis excedente como la kurtosis menos 3. Porque ahora, cuando la kurtosis excedente da positivo, es que me está dando más que en la normal, o sea, con colas pesadas, y cuando la kurtosis excedente me da negativo, es que me está dando menos que en la normal, o sea, con colas livianas. ¿Sí? Entonces, si la kurtosis excedente sea 3, dice que la kurtosis es 6. ¿Se entiende? Igual siempre que lean sobre kurtosis, a veces, algunos definen esto como kurtosis. Entonces, siempre que lean kurtosis en algún lado, vayan a chequear la definición en el libro, en el help del software, lo que sea, porque acá Wikipedia decía kurtosis excedente, excess kurtosis decía. ¿Sí? Cuando dice eso está claro que me están hablando de esto y no de esto. Pero a veces cuando dicen kurtosis hay que chequear qué es lo que están diciendo. ¿Sí? Porque puede haber cierta ambigüedad en la definición. ¿Ok? Claro, yo te dije Bien. 3 porque en la Claro. Wikipedia en español dice la kurtosis kurtosis es a secas. ¿Cómo? Que Perdón. en la Wikipedia en español dice kurtosis a secas 3. Ok. Sí. Por eso digo, hay que ver. Pero esa kurtosis entonces que está diciendo la Wikipedia en español en realidad es lo que nosotros estamos llamando la kurtosis excedente. Y por eso, digamos, es complicado, y por eso a mí me gusta llamar la kurtosis excedente para que no genere confusión. En la que está en inglés dice excess kurtosis. Entonces ahí está claro que es la que ya tiene restado el 3. Si no restado el 3 medio 3 es porque en realidad era 6. Pero obvio que encima justo da 3, que es como el numerito mágico, y puede generar más confusión todavía. Así que es como medio desafortunado. Que si diera 2 era como, o 5 era más claro, pero como dio 3 es como medio complicado. ¿Se entiende? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. No entiendo por qué sería de colas pesadas. ¿No sería al revés, de colas livianas? ¿Porque no sería más que la normal? Claro, pero cuando te da más que la normal, déjame empezar un poco. ¿Yo qué dije en clase? ¿Qué dije en la teórica? Lo dije que... No, porque a ver... Espera. Vamos a recurrir a internet. Para mí es así, ahora te explico por qué, pero... Sí, acá lo dice. O sea, Wikipedia coincide conmigo.
pero tampoco nos vamos a sacar con eso, ahora te explico cuál es un poco la idea. Dice, Dale. por lo tanto, la distribución de Laplace tiene colas más pesadas que la distribución normal. Pero, ¿qué es esto? Cuando vos pensás que la cuenta que estás haciendo acá, cuando vos siempre estás comparando con el desvío a la cuarta, ¿no? El Sí. desvío a la cuarta sería sería la varianza, que es la esperanza de x menos m1 al cuadrado, o sea, la esperanza de esto, y después sería de vuelta al cuadrado, porque el desvío a la cuarta es lo mismo que ser la varianza al cuadrado, ¿sí? Lo de arriba, el mu sub 4, directamente haces esto. Directamente, en vez de hacer esto a la cuarta y después a la cuarta, es elevado directamente, estos desvíos los elevas a la cuarta. ¿Cuál es la diferencia entre estos al cuadrado y estos a la cuarta? Bueno, que este exponente de cuarta, las cosas que están muy lejos de M1, te las exagera más que la varianza, porque la varianza las eleva al cuadrado. ¿Sí? Entonces, algo que, cuando esta diferencia se hace 10, la varianza te da, este término te da 100. ¿Sí? Después vos haces todo el promedio y después ese resultado le vas a la cuarta, pero no es que le vas cada uno de estos a la cuarta. En el momento, en mu sub 4, esto sería como mu sub 2 al cuadrado. En mu sub 4, este 10 que te aparece acá, lo elevás a la cuarta y se convierte en un 10.000. Que es como que al estar a la cuarta te lo magnifica muchísimo. Entonces, si vos tenés colas muy pesadas, si vos tenés cosas muy alejadas, tenés con bastante probabilidad, porque obviamente al tomar esperanza vos ponderás con las probabilidades, o con la densidad de probabilidad. Si vos tenés con mucha probabilidad o mucha densidad de probabilidad cosas que están muy lejos de M1, ese exponente a la cuarta te los recontra magnifica. Y entonces te termina dando más grande la curtosis. Esa es un poco la intuición así a nivel de cuentas. Pero básicamente lo que termina pasando es eso, digamos, te da muy grande la curtosis cuando tenés colas muy pesadas. ¿Sí? Cuando tenés colas livianas, te da más chico. Ok. Por eso la curtosis grande, en particular, si tomás la normal como punto de comparación, mayor a 3 va a ser de colas pesadas, menor a 3 es de colas livianas. ¿Se entiende? Sí, sí, genial. ¿Y qué es preferible? No es un tema de qué es preferible, es un tema de qué estás tratando de representar. ¿Sí? A ver, las colas pesadas, ¿qué complicación tienen? Que algo que te están diciendo que cosas muy alejadas de la media, y muy alejadas no solo en términos absolutos, sino en términos relativos. Es decir, a muchos desvíos estándar de la media tienen mucha probabilidad de ocurrir. Pero según lo que vos quieras modelizar, eso puede ser algo que querés o algo que no querés. Por ejemplo, en ciertos contextos, en los mercados financieros, las variaciones del precio de un activo, de una acción, lo que sea, en ciertos contextos de mucha volatilidad, tienden a dar con bastante frecuencia valores muy, muy alejados de la media, o sea, muchos desvíos respecto de la media, ¿sí? Cuando la cosa se pone medio turbia, uno tiene un día que sube 7%, otro día baja 15%, otro día recupera 8%, y bueno, y en general, si uno compara con lo que son los desvíos estándar históricos de esa distribución, esas variaciones tal vez representan muchos desvíos estándar. Y la distribución normal no va a tener sentido para representar eso, porque me voy a estar diciendo que están pasando todos los días cosas que en realidad en una distribución normal tienen una probabilidad bajísima de ocurrir. Entonces, en esos casos, esas situaciones se representan mucho mejor con distribuciones que tengan colas pesadas. Un ejemplo es la doble exponencial, otro ejemplo es la T-Student, con cierto grado de libertad, que en general, después le vamos a hablar de la T-Student, pero en general siempre la T-Student tiene colas más pesadas que la normal. Ahora, si el fenómeno que estás tratando de representar no tiene esa volatilidad, y bueno, no vas a que te usen una distribución de colas pesadas. Pero está bueno conocer, digamos, las características de las distribuciones, porque lo que te permite es saber entre dónde puedes elegir a la hora de representar un fenómeno con determinadas características. ¿Se entiende? Esto sobre todo también digo, y después en estadística actuarial siempre lo digo a los actuarios, uno tiene que tener este catálogo de distribuciones y conocer sus características para saber a la hora de intentar modelizar algo, saber de dónde elegir. Después tengo maneras de chequear si esa elección es adecuada o no. Pero primero tengo que tomar una decisión, digamos, bueno, esto lo voy a representar con la doble exponencial porque por cómo se comporta podría ser bueno. Después chequeo a ver si sirve o no. Pero por lo menos ya sé que tengo ciertas chances por las características de la distribución que coinciden con ciertas características de la variable o del fenómeno que quiero modelizar. ¿Se entiende? ¿Digo un poco? ¿Está claro? Buenísimo. Bueno. Buenísimo. Qué bien. Entonces, vamos al punto B.
Sí, que eso es lo que me preguntaban acá, me preguntaba creo que Martín. Una de las cosas y después vemos el 12. En el punto B me piden que pruebe que si U y B son dos variables aleatorias con distribución exponencial, o sea, U y B, variables aleatorias independientes, creo que lo dice, sí, si no lo tenía que decir igual, independientes, las dos con distribución exponencial, de parámetro lambda, o sea, el mismo lambda. Entonces, si defino la variable U menos B, bueno, dice, tiene distribución de Laplace. ¿Sí? Primero quiero hacer una pregunta para que lo pensemos, porque está bueno que empiecen a pensar estas cosas. Porque uno dice, bueno, el resto dos exponenciales. Podría preguntarme, ya sabemos que la respuesta es no, porque me lo dice acá, pero podría preguntarme, ¿y la resta de dos exponenciales es una exponencial? Obviamente la respuesta es no, pero ¿cómo me puedo dar cuenta que la resta de dos exponenciales independientes no puede ser una exponencial? ¿Cuál es el soporte de la exponencial? Y los reales mayores a cero. Los reales mayores a cero, o sea, de cero más infinito, ¿no? No es cero porque el soporte tiene que ser cerrado, pero no importa eso, de cero más infinito. Bien. ¿Y esto puede ser, esto está siempre entre cero y más infinito? ¿O puede ser Podría ser negativo. Podría ser negativo, ¿por qué? Porque bueno, U y B son exponenciales, o sea, U y B son mayores o iguales a cero. Eso seguro. Sí, su soporte es mayor o igual a cero. Ahora, cuando la resto, el signo de I va a depender de si U da más grande que B o B da más grande que U. Si no fueran independientes, podría pasar que la relación de dependencia entre los dos esté dada de tal manera que siempre U sea mayor que B, y entonces que el soporte sea mayor a cero. Pero si son independientes, es completamente posible que B tome un valor más grande que U. De hecho, es tan posible que, en realidad, acá no es, digo posible para no decir probable porque puntuales no, pero digo, tiene la misma densidad de probabilidad que U de 3 y que B de 2, como que U de 2 y que B de 3. ¿Sí? O sea que es claramente simétrica la relación. O sea que ya viendo eso, viendo que esto tranquilamente puede ser negativo, yo ya sé que eso exponencial no es. ¿Qué es? Si es una Laplace, bueno, eso puede ser más o menos intuitivo, pero lo podemos probar. Pero que no puede ser una exponencial, está claro. Que no puede ser una gamma, está claro. Que no puede ser una, qué sé yo, una uniforme cero algo, está claro. ¿Se entiende? Porque no coincide el soporte. ¿Estamos de acuerdo? Pero como tenés el B restando, ¿no lo puedes pensar como que es un espejo de... Sí, la intuición, digo, a mí me resulta bastante intuitivo. No digo que sea recontra intuitivo, pero que es como una especie de espejo. Sí, lo que está claro es que va a ser simétrico, ¿sí? Y que va a ser como una exponencial por un lado y otra por el otro, sí. A mí me resulta intuitivo, pero tampoco te podría decir, es re obvio a partir de eso que decís. Yo coincido con vos, digamos, a mí también me cierra. Pero bueno, ahora lo probamos, ¿ok? Pero sí, a mí me cierra la intuición. Si a alguien no, lo entiendo perfectamente. Lo que sí tiene que quedar muy claro cuando uno analiza un poquito, que esto nunca puede ser una distribución cuyos soportes sean los positivos. O sea, el soporte de esto claramente son todos los reales. ¿Sí? Porque U tranquilamente puede ser mucho más grande que B, B tranquilamente puede ser mucho más grande que U. Justamente porque son independientes. Si no fueran independientes es otra cuestión, porque habrá que ver esa dependencia si los valores de una restringen de determinada manera los valores de otro, y a lo mejor esto es siempre positivo, siempre negativo, eso habría que ver. Esto queda para la práctica 2, digamos. Pero acá que estamos trabajando siempre con variables independientes, tranquilamente esto puede ser tan negativo o tan positivo como quiera. Eso es lo que sí tiene que quedar claro. Después, ¿por qué es Laplace? A mí me resulta intuitivo, pero bueno, si alguien no, lo entiendo perfectamente. ¿Ok? Entonces hagamos la prueba. ¿Qué harían para probar que la distribución de I es de Laplace? Y ver que tiene una FGM igual. Exacto. Digamos que tiene. Veo la FGM, y si la FGM me queda la misma que la de Laplace de parámetro lambda, o sea, si la FGM me queda así, entonces el teorema de inversión me va a permitir decir, entonces tiene distribución de Laplace de parámetro lambda. ¿Se entiende cuál es el objetivo? O sea, si yo hago el FGM de I y me da eso, entonces digo, bueno, por el teorema de inversión, como esta es la FGM de Laplace lambda, por el teorema de inversión, la distribución es Laplace lambda. ¿Ok?
Entonces, quiero hacer la FGM de I, o sea, la FGM de U menos B. ¿Qué hago? ¿Qué pasaba cuando yo tenía una suma de variables aleatorias independientes? ¿Cómo me quedaba la FGM? Se multiplicaban. Se multiplicaban, exactamente. O sea, la FGM de X más Y, si X y Y son independientes, es el producto. Es el M de X por M de Y. ¿Qué pasará cuando tengo una recta? Y se deben dividir, ¿no? Bien. Sí, iba con trampa igual. Estaba esperando que me contesten eso, pero la respuesta es no. Sí, no se dividen. Uno suena intuitivo, pero no. En realidad, con las propiedades que vimos, hagamos lo que podríamos hacer. ¿Qué puedo hacer? Puedo pensar a U como que es U más menos B. ¿Sí? Eso es medio que con las propiedades que vimos, lo único que puedo hacer es eso. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? MU por M menos B. M de menos B, exacto. Me queda la FGM de U por la FGM de menos B. Eso es lo único que puedo decir con lo que vimos. Y ese menos B, si me invirtiera la FGM, sí me quedaría dividiendo como sugería. Pero ese menos de la B no me invierte la FGM, que es lo único que hace, que es otra propiedad. Me queda M de U. ¿Y qué más este menos? O si fuera en vez de menos fuera un 5 que está multiplicando la B. ¿Qué le pasa? No, subirlo a la T. Se sube a la T. Si me queda este es el ejercicio 11 B. Exactamente, me queda menos T. ¿Sí? Me queda multiplicando la T, por lo tanto me queda la función general de momentos de B, pero en vez de evaluada en T, evaluada en menos T. Profe, puede ser que no va dividiendo porque, capaz la estoy flasheando, ¿no? Porque en probabilidades no existe, como que no existe la división. ¿Cómo que no existe? O sea, No sé, por eso no hay digo, no. no hay ninguna formulita de probabilidades que te quede una división, decís. Sí. Bueno, en realidad depende, porque la de la condicional es con una división, pero digo, no va dividiendo porque no va dividiendo. La respuesta es no va dividiendo porque pasa otra cosa distinta. Esa es la perfecto. Después podríamos buscarle una vuelta, pero la respuesta es básicamente no es la división porque no es otra cosa. Después vamos a ver un caso donde se divide, pero en la práctica 3 vamos a ver un caso donde se divide, pero ahí ya no van a ser independientes. ¿Sí? No va a ser un caso donde son independientes. Vamos a ver que cuando veamos la chi cuadrado y eso, lo vamos a ver eso. Pero en este caso que son independientes, no queda la división. En realidad queda simplemente el producto, pero la segunda queda evaluada en menos T. Es eso lo que pasa. ¿Estamos de acuerdo? Es ni más ni menos que eso. Y chequen que no es lo mismo que dividirlas. ¿Ok? Pero nada, lo puedo hacer así, listo. Entonces, U es una exponencial y B también. La FGM de una exponencial de parámetro lambda era lambda sobre lambda menos T. ¿Sí? O sea que M de U es lambda sobre lambda menos T, y M de B en menos T es lambda sobre lambda menos menos T. O sea, menos, y en donde dice T tengo que poner menos T. O sea, lambda sobre lambda menos menos T, porque tengo que evaluar en menos T. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Eso obviamente me queda arriba lambda cuadrado, y abajo lambda menos T por lambda más T, así que me queda lambda cuadrado menos T cuadrado. ¿Sí? Te hago la cuenta. Como esto es la FGM, que es la FGM de Laplace lambda, me quedé con el 2 de antes, de Laplace lambda, así que entonces, por el teorema de inversión, puedo asegurar que I tiene, necesariamente, no puede tener otra distribución que no sea Laplace lambda. ¿Ok? Esa sería la explicación. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con eso? No, perfecto. se entiende. Vamos, buenísimo. Bueno, charlamos un poquito del 12. No voy a hacer todas las cuentas, pero un poco como para que se entienda de qué se trata. Acá estoy simplemente restando dos variables, es decir, ocurre algo, U toma un valor, B toma otro y hago
Este da 5, este da 8, 5 menos 8 menos 3, listo. Es una resta ni más ni menos. ¿Sí? El punto del ejercicio 12 introduce el concepto de mezcla de variables aleatorias, que no es que lo vamos a usar un montón, pero no está de más saber que existe, que es como otra operación, digamos, entre comillas, que puedo hacer con las variables aleatorias. La idea de mezcla de variables aleatorias es que yo tengo, en este caso, la x y la y, esto es en el ejercicio 12, tengo la x y la y, ¿sí? Son dos variables aleatorias, y defino z, que va a ser el valor de x con probabilidad p y el valor de y con probabilidad 1 menos p. ¿Sí? Es decir, que lo que estoy introduciendo es como alguna otra cuestión aleatoria que hace que yo decida que z sea x o que z sea valga y. ¿Sí? Es decir, z va a tomar el valor de x o el valor de y, pero con una cierta probabilidad de que pase una cosa o la otra. También se pueden definir mezclas de más, de dos, pero no importa. Lo hacemos en este caso. Entonces hay una manera de definir esto correctamente, que es la siguiente. Introduzco una variable, no sé, u, llamémosle, que tenga distribución de Bernoulli de parámetro p, es decir, que puede valer 1 con probabilidad p y 0 con probabilidad 1 menos p. ¿Sí? Definida sobre el mismo espacio material. Es decir, cuando ocurra el resultado, x toma un valor, y toma un valor, u toma un valor. El valor de u va a ser 0 o 1 porque es una variable aleatoria con distribución de Bernoulli. Entonces, z, ¿qué valor va a tomar? Bueno, si u vale 1, que es con probabilidad p, z va a valer lo que valga x. Y si u vale 0, z va a valer lo que valga y. ¿Se entiende? Ejemplo. Supongamos que yo quiero definir que x es una binomial 2, un sexto, y que y es una binomial 5, un medio. Y yo quiero definir z como la mezcla de x e y con p igual a un medio, es decir, con la misma probabilidad de que valga la una o la otra. ¿Se entiende? ¿Cómo haríamos para pensar una variable aleatoria de esto? Es decir, que yo tengo x, una binomial 2 un sexto y una binomial 5 un medio, y que z sea la mezcla de x y y con probabilidad p igual a un medio. ¿Sí? Bueno, tengo que pensar primero en un experimento adicional que va a valer 0 o 1 con probabilidad de un medio. ¿Qué podría hacer eso? Para hacer algo real, digo, algo de la realidad. ¿Qué podría hacer para generar algún experimento que tenga probabilidad de un medio de valer 0 y probabilidad de un medio de valer 1? Tirar una moneda. Tirar una moneda. Puedo tirar una moneda y si sale cara, que valga 1, y si sale seca, que valga 0 o al revés, lo que defino. ¿Se entiende? Y a su vez, x e y podrían ser, por ejemplo, x podría ser tirar un dado 2 veces y contar cuántas veces sale el 1, que salga el 1 tiene probabilidad de un sexto, y y podría ser tirar una moneda 5 veces y contar cuántas veces sale cara. O un dado 5 veces y ver cuántas veces sale 1, 2 o 3, o un número par, digo, algo que tenga probabilidad de un medio. ¿Se entiende? Entonces, yo tiro la moneda primero para ver si z va a salir, va a valer x o y. Acá tengo una moneda, ¿sí? Pongamos que el solcito es una de un peso, tiene el solcito de un lado y el palmar, ¿sí? Es del otro lado, es de la del bicentenario. Entonces, tengo, si sale el solcito es, no sé cuál es acá. Si sale el solcito es 1, si sale el palmar es 0, ¿sí? Entonces tiro y salió el solcito, ¿sí? O sea que valió 1, como u valió 1, estoy acá, z va a tomar el valor de x. ¿Qué es el valor que salga de tirar 2 veces un dado? Por acá tengo un dado, ¿sí? Y ver cuántas veces salió el 1. Salió el 1, no lo puedo creer. Tiro de vuelta, no salió el 1, salió el 2. O sea que salió una vez el 1 y una vez no salió el 1, esta x ¿cuánto vale? Sí, una vez salió el 1 y una vez no salió el 1. Esta x ¿cuánto vale? Éxito es que salga el 1.
O sea, es la cantidad de éxitos. B es 0, no. X eso sería X dividido N. Eso sería el promedio de veces que salió el 1, que sería la mitad, pero no. X es la cantidad de veces que salió el 1, que sería una vez. ¿Sí? Yo también podría tirar la moneda, ahora 5 veces y ver cuántas veces sale cara. O sea, cuántas veces sale el solcito, y eso hacerla ahí. Supongamos que la tiré la moneda 5 veces y que el solcito salió 3 veces. Y va a valer 3. X vale 1. Ahora, como además tiré lo podría haber hecho al revés, en ese orden. Pero además, como después tiré la moneda una vez para ver si salía solcito o salía el palmar, y salió el solcito, que es 1, de estos dos valores, el valor que toma la Z es 1. ¿Se entiende? Si me hubiese salido el palmar, de estos dos valores Z vale 3. ¿Se entiende la idea? Eso es la mezcla de variables aleatorias. ¿Se entiende? Lo único importante es que esta U que defino acá sea independiente de X e Y. ¿Ok? Eso es la idea de mezcla. Como que tengo un experimento, una cosa aleatoria más que me permite decidir si Z toma el valor de la X o el valor de la Y. En algunos casos es útil. No es que lo vamos a usar mucho, pero es para que sepan que existe, básicamente. Y lo que se puede probar, que ahí no les pide que lo prueben, pero si quieren se los dejo como ejercicio, inténtenlo, es que cuando uno tiene una función, una mezcla de dos variables aleatorias, con probabilidad P y 1 menos P, la función de distribución de la mezcla es P por la función de distribución de X, o sea, la que tenía probabilidad P, más 1 menos P por la función de probabilidad de distribución, perdón, de Y. ¿Ok? Esto se puede probar. Vayan a la definición, que Z, la F de Z en T es la probabilidad de que Z sea menor o igual a T, y si eso lo usan el teorema de la probabilidad total para condicionarlo a que use a 1, que use a 0, bueno, se puede llegar a esta fórmula. Si quieren, traten de probarlo, si les interesa, cualquier cosa me preguntan, pero no es lo que les pide el ejercicio, ¿sí? Lo que sí les pide el ejercicio en el ítem A es que busquen la FGM de Z, o que en realidad que prueben que la FGM de Z es cierta cosa, ¿sí? En realidad lo pueden hacer en el caso discreto o en el continuo. Yo creo que acá les sugiere que elijan uno, que les sugiere el continuo, que es más fácil. ¿Por qué? Porque el continuo lo hago con la densidad. ¿Cómo busco la densidad de Z? Pongámoslo en T o en Z, lo que sea. ¿Cómo busco la densidad de Z a partir de la distribución? Suponiendo que fuera una variable continua. Derivando. Derivando, exacto. Entonces yo tengo que derivar esto. ¿Y la derivada de esto qué me da? Bueno, P es constante, o sea que queda por la derivada de esta. ¿Pero qué es la derivada de la distribución de X? Si derivo la distribución de X, ¿qué me queda? La densidad de X. La densidad de X. Y si derivo después más 1 menos P por la derivada de la distribución de Y. ¿Qué es la derivada de la distribución de Y? La densidad de Y. O sea que la misma formulita que vale para distribuciones vale para densidades. ¿Sí? También vale para, si fuera discreta, vale para probabilidades puntuales. Hay que pensarlo un poquito más, pero créanme que también vale. ¿Sí? Entonces ahora, ¿cómo busco el FGM de Z? Y bueno, integrando, o sea, haciendo la esperanza de E a la T por X, o de E a la T por Z en este caso, que es la integral desde menos infinito hasta más infinito. Acá tengo que cambiar la letra porque se me están mezclando, ¿sí? La T y la T, así que acá pongamos Z, o X, o la que les guste, pero no la T, porque la T es la de la FGM. Entonces me queda E a la T por Z por esta cosa, ¿sí? O sea, por la densidad de Z. ¿Sí? Bueno, si meten esta cosa acá y separan la integral en 2 por la suma y sacan la pila 1 menos P afuera, enseguida van a llegar, se los dejo para que prueben, si después no les sale, la próxima lo vemos, enseguida van a llegar a que les queda P por la FGM de X más 1 menos P por la FGM de Y. ¿Ok? Esa es la manera de, si yo conozco la FGM de X y la de Y, puedo encontrar la FGM de la mezcla de las dos, haciendo esta cuenta. ¿Se entiende? Eso es simplemente lo que les pide el punto A. Pero todo esto ya venía dado. Si quieren lo pueden intentar probar, pero todo esto ya lo decía el enunciado. ¿Estamos? Y el punto B me pide que vea
cuál es la distribución de la mezcla si yo tengo U y B, que son exponenciales de parámetro lambda. Si yo hago Z que sea la mezcla, no, Z o I, no me acuerdo cómo lo llamo. No es lo mismo. Sí, Z. Son X e Y. X e Y son las dos exponenciales de parámetro lambda, y Z es la mezcla de X y menos Y, no la mezcla de X e Y, sino la mezcla de X y menos Y, es decir, de una positiva y de una negativa, que en realidad va a ser como una exponencial, pero invertida. La distribución de menos Y va a ser así. ¿Ok? Esta va a ser la densidad de menos Y. La densidad de menos Y va a ser una exponencial para el otro lado. Bueno, me pide que vea cómo es la distribución de la mezcla. Entonces, para ver la distribución de la mezcla, lo que hago es esto. ¿Sí? Es esta cuenta de acá. Es la mezcla con P, con la misma probabilidad de una y otra, o sea, con P igual a un medio. Un medio y un medio. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Uso esta fórmula. ¿Sí? P es un medio. X es una exponencial de parámetro lambda, o sea que el FGM de X es lambda sobre lambda menos T. 1 menos P es un medio. M de I es una exponencial de parámetro lambda, o sea que también es lambda sobre lambda menos T. Perdón, pero es la de menos I, la que necesito. O sea que la de menos I es lambda sobre lambda más T. Y bueno, si hacen las cuentas de esto, les va a dar la suma, les va a dar lambda cuadrado sobre lambda menos T, sobre lambda cuadrado menos T cuadrado. Háganla, ¿sí? Pero arriba les va a tener que dar un 2 lambda que se cancela con el... no, directamente es... No, mira, esto más esto es una vez... Bueno, lo hago. Me estoy haciendo lío. Saco el 1/2 y me queda... Esto más esto es lambda menos T por lambda más T. Dividido lambda menos T es 1. Es lambda más T por lambda. Más, y esto dividido lambda más T, lambda menos T, y eso va por lambda. Si hacen la cuenta, arriba les da 2 lambda cuadrado, abajo da lambda cuadrado menos T cuadrado, pero como tenían un medio ahí adelante, el 2 se me va, y me queda de vuelta la FGM de una Laplace de parámetro lambda. Entonces, por el teorema de inversión, sorpresa, esta mezcla de X, de la exponencial y menos la exponencial, con el mismo P, esa mezcla es una Laplace de parámetro lambda. ¿Se entiende? Son dos situaciones distintas que me llevan a la distribución de Laplace. O sea, es decir, la distribución de Laplace la puedo interpretar tanto como la resta de dos exponenciales independientes con el mismo parámetro lambda, o como la mezcla de una exponencial y menos una exponencial con la misma probabilidad. O sea, simplemente son dos cosas distintas, pero que en los dos casos aparece la distribución de Laplace. Ese es un poco lo que buscan los ejercicios, y también, bueno, introducir el concepto de mezcla. ¿Está claro? Fue una respuesta larga, pero nada, los ejercicios me servían para repasar un poco de todo. ¿Se entiende la idea? Se entiende, perfecto. Gracias, profe. De nada. Bueno, ¿qué más? ¿Hay alguna otra consulta de algo de esto? Si no, igual después, la clase que viene, además de ver FGP, podemos repasar, por si todavía les falta hacer ejercicios, podemos repasar un poco. En principio, con lo que vimos hasta ahora, pueden hacer hasta el ejercicio 12, o sea, hasta este, inclusive. ¿Sí? Del 13 en adelante, todo lo que viene es FGP. ¿Ok? Que eso va a ser lo que veamos en las próximas clases. Pero bueno, no sé, ¿hay alguna otra duda? Traten de ver esos ejercicios un poquito más teóricos, como creo que algunos hice en clase, pero esos que son probar que la suma de dos normales independientes es una normal, o que la suma de dos de Poisson independientes es una Poisson. Ese tipo de ejercicios es interesante que los vean, porque además muestran una de las utilidades de la función general de momentos, ¿sí? Porque hacer esas demostraciones sin la FGM, demostrar que la suma de dos normales independientes es normal, o que la suma de dos Poisson independientes es Poisson, sin la FGM es bastante rebuscado de hacerlo.
Si una función no tiene dominio en cero, la FGM existe en cero igual. Es que en realidad sí, digamos, básicamente si dice para t distinto de cero, como pasa en el ejercicio 3, vos tenés que asumir que en cero vale 1 porque siempre tiene dominio, siempre el dominio va a tener cero. Lo único de lo que podés estar seguro es que en el dominio va a estar el cero, ¿sí? Y que ahí va a valer 1, o sea que eso lo asumís. Si no lo dice, igual lo sabés, digamos. Está como implícito. Exacto. Pero bueno, esos ejercicios, véanlo, porque muestran, parece por ahí, bueno, que es medio molesto, pero en realidad son una pavada, digamos, para demostrar que la suma de dos Poisson, por ejemplo, es una Poisson, sale muy rápido, y si lo tuvieran que hacer sin la FGM, pasándose directamente a las distribuciones, es mucho más complicado. Tiene que hacer una operación entre las densidades, entre las funciones de probabilidad que se llama convolución, que no está buena. Sí, que no está, o sea, esto es mucho más fácil. Una vez que, digo, que uno tiene esto, es mucho más fácil. ¿Sí? A veces estoy hasta tentado de hacer un ejemplo para que vean el lío que es, pero no tengo ganas de perder tiempo en eso, porque justamente tenemos la herramienta de la FGM. O sea, aprecienla. Eso sería un poco la moraleja. No sé si hay alguna otra consulta de algo de esto. Yo estoy mirando igual. Pero bueno, traten de avanzar si no, y después cualquier cosa me preguntan la próxima. Y tienen para ver si todo lo que es la parte de función general de probabilidad, que en la guía corresponde a los ejercicios 13 al 17, ¿sí? Que es el resto de la guía. Eso sería lo que vamos a ver el miércoles que viene. No sé si hay alguna consulta, si no, por mí yo estoy. Bueno, y si no, si te van teniendo dudas, publiquenlas en el foro, ¿sí? Así también se pueden. Para el miércoles que viene sería clase 8 y 9, si estoy casi seguro. A ver. Sí, creo que son 8 y 9. A ver, dame el cronograma. A ver. Sí, la clase de mañana jueves sería la 8 y la clase de lunes sería la clase 9. Así que el miércoles haríamos consultas y práctica de todo lo que queda de la práctica 1. ¿Sí? Y por ahí seguimos con el cronograma original. Sí, eso seguimos como estaba en el cronograma. Obvio. Si están medio atrasados algo, traten de ponerse al día. Y nada, si van teniendo dudas, vayan también publicándolas en el foro, así yo también las voy viendo, por ahí las puedo contestar, o si algunas se hacen muy complicadas, ya sé qué cosas mencionar para la siguiente clase. ¿Ok? Bueno, que terminen bien la semana y nos vemos el miércoles que viene. Suerte, de nada. Gracias, profe. Buen fin de. Buen fin de, chicos. Chao, gracias, suerte. De nada, suerte. Después sobre la clase, ¿sí? Chao. Listo. Profe, buen fin de. Buen fin de, suerte, nos vemos.